Vamos a resolver un problema de cinética, o sea, utilizando las leyes de Newton para conseguir el valor de una aceleración. Este problema es conveniente realizarlo en coordenadas polares por las características del movimiento. Plantea lo siguiente: un bloque de 1 kilogramo se desliza a lo largo de una barra giratoria, esta que se encuentra acá, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción entre el cuerpo, que le llamamos B, y la barra es de 0.2. Entonces, en esta posición, ¿qué se muestra? La velocidad radial es 0. metros por segundo, o sea, R punto. Tita punto es 5 radianes por segundo. Tita 2 punto o aceleración es 3 radianes por segundo cuadrado en esa posición de la que estamos hablando. Entonces, para ese caso, en ese momento, debemos calcular cuánto vale la aceleración de B respecto a la barra OA. O sea, nos están pidiendo cuánto vale R2 puntos. Si nos fijamos acá en el esquema, podemos observar que hay diferentes datos, como es el ángulo y como es el valor de R en ese instante. Bueno, pues ahí nos los están dando en pies. Y por acá tenemos una serie de datos que está, por ejemplo, esta velocidad está en metros por segundo y la masa está en kilogramos. Creo que lo conveniente sería llevar esta R de pies, ¿verdad?, a metros. Como sabemos, utilizando la regla de 3, pudiéramos decir que 1.2 pies corresponde a 0.37 metros. En este tipo de problemas, como quiera que vamos a utilizar las coordenadas polares, es bueno recordar que la aceleración total será la suma de la aceleración o la componente de la aceleración radial más la componente de la aceleración transversa. Y que estas dos aceleraciones tienen valores específicos. Por ejemplo, la aceleración radial se puede calcular como R2 puntos menos R por tita punto al cuadrado. Y que la aceleración transversa, relacionada con el cambio en el ángulo, pues se puede calcular como R por tita 2 puntos más 2 por R punto tita punto, tal y como se ha obtenido en teoría. De manera que, teniendo estos elementos, es importante ahora que pasemos a un paso que es esencial en la solución de este tipo de problemas, y es realización de los diagramas de cuerpo libre. Si consideramos a nuestro cuerpo como un punto material en este caso, creo que es conveniente, por la estructura que tiene el sistema y la característica del movimiento, de que tomemos los ejes de referencia o ejes coordenados, uno paralelo a la barra, que pudiéramos llamar X, y el otro perpendicular a esta X, que sería el que llamaríamos Y. De esta manera, podríamos decir que vamos a poner diagrama de cuerpo libre. Tomaríamos a las X en esta dirección y tomaríamos a las Y en esta otra dirección perpendicular a X, y aquí tendríamos colocado el punto. Las fuerzas que actúan sobre ese punto, bueno, quedaría claro que estaría el peso, la normal, que es la fuerza de reacción al apoyo,
y como se debe mover hacia afuera, acá tendríamos la fuerza de fricción. Queda claro que este cuerpo está bajo la acción de esas tres fuerzas. ¿Qué ocurre? Que esta fuerza de gravedad no está en ninguno de los ejes y por lo tanto debemos proceder a descomponerla. Tendría una componente en el eje de las Y y tendría otra componente en el eje de las X. Yo creo que es conveniente que borremos un poco acá, pongamos esta fricción un poco más pequeña para que nos quede el diagrama más cómodo, más entendible. Podríamos poner la fuerza de fricción aquí y esta componente acá. Fíjense, el ángulo que tenemos es este es el ángulo zeta, y este ángulo que está acá es el ángulo semejante a zeta por estar entre lados perpendiculares entre sí, ángulo semejante. De manera que este cateto de acá del triángulo rectángulo que se nos forma sería el cateto adyacente al ángulo, por lo tanto sería la hipotenusa por el coseno del ángulo, y este que está acá sería nuestro cateto opuesto al ángulo, ¿verdad? Y se podría calcular como la hipotenusa por el seno del ángulo. Así que ahí tendríamos ya todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Pero en este tipo de problemas, a este nivel que estamos trabajando, creo que sería útil también, por trabajar con coordenadas polares, hacer lo que pudiéramos llamarle un diagrama de masa-aceleración. ¿Por qué? Porque podríamos colocar entonces en qué dirección estaría lo que serían las posibles fuerzas resultantes relacionadas con la masa por la aceleración, según hemos nosotros estudiado con la segunda ley de Newton. Por lo tanto, lo estoy haciendo de este color para que lo diferenciemos de el diagrama de cuerpo libre. Entonces, sabemos que este cuerpo va a sufrir, vamos a decirlo de esta manera, va a estar bajo la acción de una aceleración radial en esta dirección y de una aceleración transversa en esta otra dirección. Dicho esto, pues entonces lo que nos resta es igualar ambos diagramas. Vamos a decirlo de esta manera: es la sumatoria de todo lo que tengo en X del diagrama cuerpo libre se iguala a todo lo que tengo en X del diagrama masa aceleración, y lo mismo con Y. Esto nos va a dejar obtener dos ecuaciones de movimiento. Sería menos mg seno. Es evidente que esta fuerza y esta fuerza, las dos están apuntando en el sentido negativo del eje de las X que ya seleccionamos, y esto sería igual a aceleración que se encuentra en el eje de las X. Y ya en el eje de las Y, pues entonces nos quedaría la normal positiva que apunta en el sentido positivo de las Y, menos la componente del peso, y eso sería igual a masa por aceleración transversa, que también está apuntando en el sentido positivo de las Y. Aquí vamos a tener las dos ecuaciones de trabajo. Teniendo estas ecuaciones, ya lo que nos quedaría sería buscar nuestra incógnita, que es R, dos puntos. Entonces, pues nos queda ahora sustituir los valores de AR y de A θ para poder entonces buscar que nuestra incógnita aparezca en las ecuaciones y así poderla despejar y calcular. Por lo tanto, de esta primera ecuación nos quedaría que menos mg seno de θ menos la fuerza de fricción, que ya pudiéramos ir poniendo que es coeficiente de fricción por la normal, según lo que ya conocemos. Esto es igual a la masa por, y en la segunda ecuación quedaría normal menos mg coseno de θ igual a m, que multiplica a r θ dos puntos más 2r punto θ punto. Y como vemos, pues
aquí necesitamos conseguir la normal para sustituirla y después entonces conseguir R2 puntos, pues ya todos los demás parámetros los conocemos. De manera que la tarea sería ahora conseguir la normal en esta ecuación y sustituirla aquí. Para conseguir la normal, vamos a trabajar en esta parte de la pizarra. Nos quedaría que la ecuación despejada más mg coseno de θ. Sabemos que la masa es 1 kilogramo, que R ya llevado a pies es 0.37 por θ 2 puntos, que ya sabemos que está acá, que son 3 radianes por segundo cuadrado, más 2 que multiplica R punto, que vale 0.5 metros por segundo, por θ punto, que en este caso sería 5 radianes por segundo. A eso le vamos a sumar 1 kilogramo por 9.81 por el coseno de 40 grados. Eso, cuando lo resolvemos, da como resultado y ahí tenemos el valor de la normal, que ahora debemos sustituir en esta expresión que está acá. Cuando sustituimos la normal acá, despejamos R2 puntos y ya nos daría el resultado final. Vamos a hacer el despeje de R2 puntos. La masa que está multiplicando pasaría a dividir, por lo tanto nos quedaría G seno, ya podemos poner 40 grados aquí, menos 0.2 por la normal, que sería 13.56 dividido la masa, que como vale 1 no la vamos a colocar, pero bueno, vamos a ponerlo para que quede explícito, y R por θ punto cuadrado, que está sumando, restando, pasaría sumando este miembro, haciendo las sustituciones de lugar y resolviendo todas las operaciones. El valor de esta aceleración sería 0.26 metros por segundo cuadrado. Esto nos dice que esta aceleración, al ser positiva, está apuntando en el sentido que se aleja del origen donde se encuentra vinculada la barra con el soporte.